del paciente post-trasplante, participación del gastroenterólogo y hepatólogo. Sí, gracias. Buenos días, agradezco la invitación y su presencia en esta hora. Y bueno, este es un tema interesante y que toma relevancia porque cada vez tenemos más trasplantes y probablemente como gastroenterólogos y hepatólogos no expertos o con no entrenamiento en trasplante van a tener más contacto con estos pacientes. Y este tema tiene como fin que conozcamos algunas partes donde podemos involucrarnos en el desarrollo del trasplante hepático. Existen algunos periodos importantes en el curso de un trasplante que los podemos dividir en el periodo pretrasplante, aquí se lleva el trasplante, el primer año del trasplante y más allá del primer año del trasplante. Y el médico gastroenterólogo y hepatólogo no entrenado en trasplantes puede estar involucrado en varias partes de este ciclo. Lo pongo aquí abajo. Nosotros podemos ser, o ustedes pueden ser, los que refieran al paciente cuando sepan que el paciente ya necesita un trasplante. Entonces esto es en el periodo pretrasplante. Después el paciente será evaluado por un hepatólogo con entrenamiento en trasplante y ellos son los que decidirán o decidiremos quiénes son los que van a una lista de trasplante. Y posteriormente, en el seguimiento durante el primer año, principalmente en los primeros 6 meses, el manejo va a ser básicamente por la gente especializada en trasplante, ya que es el periodo donde se hacen modificaciones a la inmunosupresión, pero después paulatinamente va viendo otra vez un campo para los gastroenterólogos y hepatólogos en el manejo de algunas de las complicaciones que se presentan secundarias, principalmente al uso de la inmunosupresión. Y eso sí, después del año es más el involucro de todos los médicos, incluso los médicos de primer contacto. Sabemos bien que los pacientes que tienen cirrosis hepática sin descompensación tienen una sobrevida aproximada de 12 años, pero cuando el paciente empieza a presentar algunos datos de descompensación como sangrado variceal, encefalopatía hepática, ascitis, hay una caída dramática de la sobrevida a 12 años a tan solo 2 años. Esto ya ha sido ampliamente evaluado por estudios importantes. Aquí tenemos esta revisión que hace el doctor de Amico, donde vemos claramente cómo un paciente con cirrosis hepática compensada tiene una sobrevida, pero esta cae dramáticamente cuando empiezan a presentarse las descompensaciones hepáticas. Y entonces, ¿qué busca el trasplante hepático? Lo que busca es brindar una extensión a la expectativa de vida más allá de la historia natural que les acabo de mencionar. Y como segundo punto, también trata de impactar de forma positiva en la calidad de vida de aquellos pacientes que padecen dicha hepatopatía. No es claro la ventaja y el aporte que nos hace el trasplante hepático. Aquí tenemos estas curvas de sobrevida post-trasplante que van independientemente de la causa. Fíjense que a los 5 años todos los pacientes tienen una sobrevida mayor al 70% e incluso siguen teniendo una sobrevida importante, independientemente de la causa, mayor del 50% a los 10 años. Entonces el impacto positivo del trasplante no cabe duda. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se puede favorecer que el pronóstico de un paciente sea el adecuado? Bueno, pues se sabe muy bien que los centros que tienen mayor número de trasplante tienen que contar con un grupo especializado y bien conformado. Y esta es una diapositiva muy sencilla, pero nos lo demuestra. Los centros que mayor trasplante tienen son aquellos que tienen más hepatólogos especializados en trasplante, más cirujanos en trasplante e incluso más coordinadores de trasplante. Esto pareciera ser obvio, pero es importante recalcarlo. Después del trasplante tenemos 2 periodos importantes, no quiere decir que sean así delimitados, pero bueno, es una forma de poderlo hacer más práctico. Este periodo es el periodo inmediato del trasplante, que más o menos va de 6 meses a 1 año, está en lila, y si ven, dentro del triángulo hay una serie de complicaciones que son las principales complicaciones que se presentan posteriores al trasplante. En este periodo es donde más la gente que nos dedicamos a los trasplantes es donde más injerencia tenemos. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que evaluar aquellas complicaciones asociadas a cuestiones técnicas quirúrgicas. Existe el riesgo en estos periodos principalmente de rechazo y nosotros tenemos que evaluarlo, detectarlo y tratarlo. Es el mayor riesgo de complicaciones biliares asociadas a la cirugía y como complicaciones post-trasplantes.
Las infecciones bacterianas, de hecho, las infecciones de cualquier tipo son las principales causas de mortalidad durante el primer año post-trasplante y nosotros tenemos que estar vigilando esto, la reactivación del CMV, del citomegalovirus, o incluso, y de forma principal, la recurrencia de la enfermedad primaria que llevó al trasplante, dígase virus de hepatitis C, dígase hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, CEP, etc. Es decir, son problemas relacionados principalmente al hígado y es en este periodo donde también hacemos modificaciones a los esquemas de inmunosupresión. Pasando este periodo, aquí se imbrinca un poco la falla renal crónica porque nos compete a los especialistas en trasplante, pero también a otros médicos donde están involucrados, gastroenterólogos, hepatólogos y médicos de primer contacto, y viene este periodo en verde donde empiezan a aparecer otras complicaciones y esto es principalmente más allá del primer año. ¿Y qué complicaciones son las que vemos? Síndrome metabólico, aparición de factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, problemas del hueso y principalmente también de mucha relevancia la aparición de neoplasias, es decir, problemas no relacionados netamente al hígado. ¿Y de qué mueren los pacientes con trasplante? Bueno, esto lo podemos dividir en periodos. Al principio, la mayoría de las causas son no hepáticas. Al principio son infecciones y posteriormente son enfermedades cardiovasculares, neoplasias, enfermedad renal y otras. Y entonces eso nos permite establecer tiempos de oportunidades y niveles de atención. En la primera columna vemos dónde involucramos a los pacientes, a los médicos hepatólogos especializados en trasplante, que es un periodo muy cercano al trasplante, donde ellos o nosotros tenemos que evaluar la recurrencia de la enfermedad primaria, la enfermedad renal crónica, complicaciones biliares y los regímenes de inmunosupresión. Y pasado este periodo, ya involucramos a médicos de atención primaria, gastroenterólogos y hepatólogos sin formación en trasplante, donde tenemos que poner bastante atención en la aparición de hipertensión arterial, diabetes, manejo de dislipidemias, enfermedad ósea y vigilancia de neoplasias. De forma, en esta diapositiva quedan claras las complicaciones que se pueden presentar a nivel metabólico posterior al trasplante y la mayoría de ellas asociadas a los regímenes de inmunosupresión. Tenemos alteraciones del estado de ánimo, de una forma muy importante la aparición de novo incluso de hipertensión arterial sistémica asociada principalmente al uso de inhibidores de calcineurina, la enfermedad cardiovascular que es de las principales causas a mortalidad a largo plazo posterior al trasplante con una incidencia del 9 al 25%, donde hay varios factores de riesgo, la aparición o la presencia de obesidad, diabetes, hipertensión y el uso de alguna inmunosupresión como el micofenolato de mofetilo, la dislipidemia, que en esta los inhibidores de mTOR tienen mucho que ver, diabetes mellitus de novo o preexistente y que se altera después del trasplante, donde el uso de esteroides y el uso de inhibidores de calcineurina, principalmente tacrolimus, tienen que ver con la aparición de estas complicaciones. Neoplasias, recuerden que los pacientes posttransplantados presentan un riesgo de aparecer neoplasias mayor a la población en general, que va de un 2.1 a 4.3 veces mayor y afectando principalmente a la piel, pero pueden haber neoplasias en cualquier órgano. Enfermedad ósea, obesidad y pongo relevancia a la enfermedad renal crónica, ya que es una de las principales complicaciones que se asocia incluso al aumento de la mortalidad post-trasplante y que tiene mucho que ver con varios factores peritrasplante, pero de forma importante al uso de inhibidores de calcineurina. Entonces debemos de conocer la inmunosupresión y la inmunosupresión lo que trata es favorecer una adecuada evolución del trasplante y del injerto, favoreciendo la inmunotolerancia y evitando un rechazo. Tiene que ser personalizada, guiada por el contexto clínico y con el mínimo de efectos adversos que se le pueda brindar al paciente. Aunque existen varios tipos de medicamentos, los presumimos en esta diapositiva, tenemos los esteroides que son de base, los inhibidores de calcineurina, aquí puse al tacrolimus, y los antimetabolitos, aquí puse al micofenolato de mofetilo. El que es una piedra angular es el tacrolimus porque es el que ha venido a hacer la revolución en evitar rechazos en el trasplante. No existe un solo protocolo de inmunosupresión, este tiene que ser adecuado al paciente, pero la mayoría de estos pacientes llevan estos medicamentos. Y aquí en esta tabla aparecen las principales complicaciones que se asocian con el uso de tal o cual inmunosupresión. En el lado superior tenemos a los inhibidores de calcineurina y sus principales efectos adversos radican en hipertensión arterial, neurotoxicidad,
alteraciones como diabetes mellitus más con tacrolimus a diferencia de ciclosporina e insuficiencia renal tanto aguda como crónica. ¿Y qué hay de los antimetabolitos como micofenolato o azatioprina? Básicamente por su mecanismo de acción afectan a la médula ósea. ¿Y qué hay de los inhibidores de mTOR? Sirolimus y everolimus pueden favorecer hipercolesterolemia, proteinuria, alteraciones de la cicatrización, y hay un warning especial con sirolimus por la trombosis de la arteria hepática. Y por último, los inductores a la inmunosupresión que pueden favorecer diabetes y desórdenes linfoproliferativos. ¿Qué hay de la diabetes mellitus post-trasplante? Hasta un 15% es una diabetes de novo. Antes se le conocía como NODAT, actualmente se llama diabetes mellitus post-trasplante. Su tamizaje debe de ser realizado con hemoglobinas glucosiladas A1C y automonitoreo por glucemias digitales. Cuando hay duda, el estándar de oro es hacer una curva de tolerancia a la glucosa y los criterios diagnósticos son los mismos que para la población general establecidos por la ADA. Hemoglobinas glucosiladas por arriba de 6.5 en 2 ocasiones, síntomas de diabetes, polidipsia, polifagia y poliuria asociado a una glucosa aleatorizada mayor de 200, una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas con una glucemia a las 2 horas mayor de 200 o 2 glucosas en ayuno por arriba de 126. Son los mismos criterios diagnósticos. Y lo interesante de esto es que se nos recomienda que la evaluación para el diagnóstico de diabetes post-trasplante sea a partir del día 45. No es un corte exacto, estricto, pero se debe de evaluar porque es en los primeros días post-trasplante donde hacemos modificaciones de la inmunosupresión y podemos favorecer que haya disglicemias en el paciente. Utilizamos en este periodo el manejo de insulinas y después o posteriormente podemos ir agregando el manejo con hipoglucemiantes orales. No hay ninguna contraindicación para el manejo de los hipoglucemiantes orales y después, ya que se hace el diagnóstico con estos laboratorios, ajustar con modificaciones en el estilo de vida, insulina y hipoglucemiantes orales. ¿Qué hay del síndrome metabólico post-trasplante? En esta tabla queda muy claro. Vean, son los pacientes pretrasplante y posterior al trasplante. Aumenta la incidencia, la prevalencia de factores que determinan el síndrome metabólico. Por ejemplo, triglicéridos se hacen más frecuentes los pacientes que posterior al trasplante, hipertrigliceridemia, dislipidemia, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico como tal. ¿Y cuál es la importancia de tener síndrome metabólico post-trasplante? Bueno, pues porque se asocia a eventos cardiovasculares mayores, lo pueden ver aquí. Pacientes que padecen síndrome metabólico post-trasplante es más frecuente que tengan síndromes coronarios agudos, infartos y EBCs en comparación con los pacientes que no desarrollan el síndrome metabólico. Y lo más importante es que la sobrevida es menor en aquellos pacientes que desarrollan síndrome metabólico en comparación con aquellos que no lo desarrollan. La hipertensión arterial la debemos de evaluar mucho en el post-trasplante, debemos de manejarla con medicamentos que no interfieran con el P450, principalmente calcioantagonistas de segunda generación o betabloqueadores. Y en caso de las dislipidemias, el manejo tiene que ser evaluado otra vez por el riesgo cardiovascular con las escalas de Framingham u otra, y dependiendo de eso, comienzo de estatinas. Es un consejo, traten de utilizar las que menos interacción tengan con el P450. Entre estas están la pravastatina y la fluvastatina. ¿Y qué hay de la insuficiencia renal crónica post-trasplante? Pues es una de las complicaciones más frecuentes. Hay incidencias muy altas, se asocia con aumento en la mortalidad post-trasplante y se debe de estar haciendo estrategias de escrutinio a partir de los 6 meses con diferentes evaluaciones. ¿Y qué estrategias podemos implementar para evitar la insuficiencia renal crónica? Esa nos toca un poco más a los que nos dedicamos al trasplante y es el uso de estrategias de inmunosupresión nefroprotectoras con introducción tardía del inhibidor de calcineurina al 5º día del trasplante y manejo de niveles valle bajos del tacrolimus, por ejemplo, que se consideran entre 5 y 8 durante el primer año post-trasplante. En este estudio famoso llamado el RESPECT, se vio que esa estrategia, mantener niveles bajos, se asocia con un menor impacto en la filtración glomerular al año de que se empezaron a hacer esas estrategias y sin un aumento en la diferencia de rechazos al injerto. ¿Y qué hay del tamizaje en las neoplasias? Bueno, pues aquí se va a implementar de acuerdo al paciente las características y sus antecedentes. Puede haber un tamizaje que puede ser tradicional con estos estudios o un tamizaje intensivo que va a involucrar incluso la realización de estudios tomográficos, antígenos prostáticos específicos, colonoscopías dependiendo de cuál fue el resultado de la colonoscopía pretrasplante e incluso en las evaluaciones cotidianas en sus consultorios
revisión de orejas, nariz, garganta, en aquellos pacientes que tengan un índice tabáquico importante. Y pues para terminar, el éxito del trasplante realmente se debe al trabajo multidisciplinario, no solo nada más a una serie de personas. El que impactemos de forma positiva en los pacientes que son sometidos a un trasplante depende de los especialistas en el trasplante, pero posteriormente de aquellos pacientes que tienen, de aquellos médicos que tienen contacto con el paciente. Es ahí donde el médico gastroenterólogo, el hepatólogo y los médicos de atención primaria son fundamentales. La detección de estas complicaciones de forma temprana, oportuna y su tratamiento adecuado, creemos y especulamos, porque todavía no hay un estudio que no lo haya demostrado, va a impactar en la sobrevida de estos pacientes. Y no olviden el tamizaje de las neoplasias y tratar aquellas enfermedades que impactan de forma negativa en la sobrevida del paciente, como aquellos factores que implican un aumento en el riesgo cardiovascular. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Aguirre. Y para concluir nuestro módulo, le damos la bienvenida a la doctora Graciela Castro Narro,